es necesario ya romper el silencio para que se dé a conocer todo esto, lo que implica un rescate, lo que implica una investigación arqueológica y lo que trae a consecuencias para el arqueólogo o para el que rescata estas cabezas. ¿Cuántas veces llegamos al museo y vemos las piezas como esta cabeza olmeca? Bueno, esta es una réplica, las cabezas originales. Vemos piezas de alto tonelaje como de 10 hasta 15 toneladas, 20 toneladas, que son las cabezas olmecas. Pero alguien se ha preguntado, ¿cuál fue su proceso de recuperación? ¿Quién las trajo? ¿Quién fue? ¿Cuál fue la aventura o la hazaña o de muchos arqueólogos que han quedado en el anonimato, pero que ahí está el testimonio en el museo? Los olmecas se desarrollaron sobre vertientes de ríos como el Coatzacoalcos, el río Chiquito, y sobre manglares, pantanos, y en épocas de lluvia prácticamente eran una isla. 30 años atrás quiero recordar y recuerdo que nos encontrábamos en plena excavación, la lluvia había terminado, se nos inundaba el pozo estratigráfico y lleno de lodo, lluvia, cansados, y me encontraba un poco preocupado porque los reportes tenía yo que dar diario, era de que no la encontraba. Precisamente era por este inconveniente que eran las lluvias. Teníamos que sacar a través de una bomba y a través de palas y de cubetas, sacar el lodo para que pudiéramos seguir la excavación. Todo rescate arqueológico, excavaciones, análisis de campo en una labor arqueológica no se hace en tiempos de aguas. Y aquí nos tocó, por la premura de que por la inauguración del museo y porque ya el proyecto estaba caminando y no podía haber marcha atrás, y que había en ese momento todos los medios, las circunstancias para poder ir a localizar y rescatar esas cabezas olmecas, pues teníamos que hacerlo en tiempos de agua. O sea que era un trabajo titánico mezclando técnicas prehispánicas con las actuales. Nos encontramos con la cabeza colosal número 7, a la que yo le he denominado Quetzalcóatl Olmeca. Fue otra de las cabezas, de las 3 cabezas olmecas que rescaté en el año de 1986 en San Lorenzo, Tenochtitlan. La maniobra de sacar esto, obviamente el descubridor fue el arqueólogo Francisco Beberido, paz descanse, acaecido el 5 de enero de 1993. Él la descubrió, pero no vio, vamos a ver en la parte posterior, 16 plumas que porta el sacerdote olmeca. Este sacerdote está muy erosionado. 16 plumas quiere decir que son 4 veces, y llega a ser un tlatoani. El hombre histórico encarna lo divino, la parte divina que es Quetzalcóatl. Ahí estaban las 3 cabezas olmecas, esperando su rescate. Hubo helicópteros, entró la grúa en tiempos de agua, con un tractor, con tirfos, duró casi, fue un viacruces de sacar esa cabeza, que es la más pequeña, que son 5 toneladas, duró casi 12 horas su rescate para ponerla arriba y después ponerla en el kiosco de San Lorenzo Tenochtitlan, en una fiesta con el ritmo de la bamba y los niños echando porras. Parecíamos la caravana de Pancho Villa, que llegábamos al pueblo con más de 80 trabajadores, todos enlodados y con la cabeza olmeca ahí. Algo insólito, algo histórico. Nos encontramos con el monumento número 66 o cabeza colosal número 9, que yo le he denominado La Sonriente. Esta fue rescatada en la cañada de Ojochi y descubierta por un ejidatario, Jacobo Rosas, que actualmente reside en la ciudad de Minatitlán.
Esta pieza, como se encontraba en una cañada, probablemente el derrumbe del barranco fue a dar en las laderas de un río. Eso tiene unos grifos acuáticos, grifos del agua, la erosión del mismo río que pasaba por encima. Está relacionado con toda esta cosmovisión olmeca. Fue una odisea, un trabajo titánico tanto de ejidatarios, trabajadores de la comunidad de Tenochtitlan, precisamente porque en tiempos de agua varias veces se llevó el río, el camino que estaba haciendo el ingeniero Bernardo Silva. Entonces tuvimos que arriesgar hasta nuestra propia existencia y la de los trabajadores para poder tener esta pieza aquí en el museo el 30 de octubre de 1986. Quiero hacer la aclaración, cuando hablo de Tenochtitlan, no provocar esta confusión con la ciudad mexica del centro de México, porque aquí un maestro rural en los años 40, al ver esta zona en los tiempos de agua que se inunda por el brazo del río Chiquito y el Tatajapa, se inunda y queda prácticamente una isla, él lo comparó similar a la ciudad de los aztecas, de los mexicas, en los tiempos de que eran chinampas y era lago. Por eso es que él lo autonombró como Tenochtitlan y así fue registrado en el municipio. Terminamos, niños de la localidad de Acayuca, Minatitlán, de las rancherías, iban a verlas. Y yo con emoción, digo, hice un trabajo que no es para mí, era para el pueblo, era como una parte de mi misión, de mi trabajo, a la que yo estaba encargado y que el Gran Espíritu me había puesto ahí en ese momento. ¿Cómo nace este proyecto del rescate? Es a partir de la construcción del nuevo edificio del Museo de la Ciudad de Jalapa en el año de 1986, cuando surge la imperiosa necesidad de promover, rescatar y difundir y recuperar todo este patrimonio cultural del estado de Veracruz, como es la cultura huasteca al norte, en el centro la cultura totonaca y al sur la olmeca. Esta es la meseta topográfica de San Lorenzo y de la Venta. Y dentro de San Lorenzo se han descubierto hasta la fecha 10 cabezas olmecas en la actualidad. Nos encontramos con la cabeza colosal número 1, conocida arqueológicamente como el Rey. Fue descubierta en el año de 1945 por el antropólogo Stirling en el proyecto National Geographic. Esta pieza es un testimonio real de lo que vengo planteando sobre la teoría difusionista. Esta es una prueba de que tenemos el rasgo de color negro de la población africana. Labios gruesos, nariz ancha, pómulos salientes y pues obviamente son africanos. Tenemos al antropólogo afroamericano Iván Van Séptima, heraldo de la teoría difusionista, donde él plantea en su libro, ellos llegaron antes que Cristóbal Colón, y donde él plantea los africanos aprovecharon las corrientes marítimas del Atlántico. Si partimos de la idea que los africanos eran grandes navegantes que atravesaron el Atlántico sobre las rutas marítimas de Marruecos
Islas Canarias y el Caribe, muy bien pudieron llegar a México, a las costas de México y Centroamérica, para así fusionarse con las tribus nativas como son los popolucas, y así tuvieron que restablecer, fundaron una civilización que hasta la fecha se le ha llamado la cultura madre. Estos egipcios tenían una filiación nubia, fenicia, por eso es que tenemos las semejanzas, ustedes pueden ver el tocado faraónico, que es el rasgo de este sacerdote, de este personaje, no es la de un hombre de color negro, sino que también es la de un fenicio. Tiene una posición muy peculiar de reverencia hacia el culto del animal sagrado que es el jaguar. En este contexto, un año después del rescate de las cabezas olmecas, surgieron las piezas del Cerro de la Azuzul, que está a 2 kilómetros de San Lorenzo. Estaban los gemelos preciosos, que así se le ha denominado, con su tocado faraónico, pero era también un culto hacia el jaguar. El jaguar, como ya sabemos, es un animal sagrado, mítico, es un tótem guardián de los centros ceremoniales, de la montaña, y vemos al jaguar que fue un animal de poder, un animal que según sus cualidades encierra 7 joyas que tenemos que aprovechar y conocer para que podamos llegar a ser los hombres jaguares o los hombres serpientes. Fue el primer concepto que surge en el Anáhuac, el concepto de Quetzalcóatl como un grado de conciencia superior, como es Cristo, Buda mismo, aquí es Quetzalcóatl. Entonces el jaguar pasa como un animal sagrado, no nada más de los olmecas, sino de los mayas, de los toltecas, de todo el Mesoamérica hasta Centroamérica. Desde las selvas del sur de Veracruz, el jaguar, a través de sus zarpazos, desgarra el velo del Teocalli, casa de energía, y nos vemos sumergidos en el hollín eterno, movimiento serpentino que nos conduce a traspasar los límites del tiempo, el no tiempo, abriendo las puertas del pasado para hacer el gran retorno al espíritu ancestral olmeca. La cultura olmeca no nada más tiene esa afiliación étnica con la africana, sino también la tuvo los fenicios, nubios fenicios, orientales como son chinos, también respaldado por una rama de arqueólogos, y obviamente, independientemente de las posturas, nos vamos al hecho. Son niños de rasgo oriental y que nos afilia con la cultura oriental, sobre todo la china. 4 razas sagradas se dieron en esta civilización madre olmeca, que es la blanca anglosajona, que también tenemos testimonios de que hubo gente aria, el rojo, que son los popolucas. Dentro de estas 4 razas sagradas, y que son los 4 colores, el rojo, el blanco, el amarillo y el negro, se fusionan hace 3000 años antes de Cristo, haciendo como una gran fraternidad universal que culmina con esta civilización madre que es la cultura olmeca. Nos encontramos en el Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa y como dándonos la bienvenida, la cabeza, monumento número 61 o cabeza colosal número 8, que es la de San Lorenzo Tenochtitlan. Esta es una de las piezas que en el año de 1986 tuve la fortuna de rescatarla en San Lorenzo Tenochtitlan bajo el proyecto del rescate de 3 cabezas colosales olmecas. Hay una pieza, una réplica que está en el Museum Field, en la Universidad de San Francisco, en Chicago, Washington, inclusive en el
edificio de la ONU, en la plaza, también hay otra cabeza olmeca, en Arizona, en Texas, también hay cabezas olmecas, réplicas, en Bruselas hay otra, en mismo España, en Asia. Entonces, la energía, donde hay mexicanos, al ver una cabeza olmeca te identificas, México, Veracruz, entonces es un símbolo de identidad nacional. Bueno, hay un adagio que dice que lo que va a ser para ti te llega y lo que no hasta de las propias manos se va. Después que terminaron la faena de trabajo al mediodía en el lunch, don Félix, que es un vidente, un guardián del centro ceremonial de San Lorenzo, se me acercó y me dijo: Manuel, hemos trabajado mucho y yo sé que estamos en el lugar preciso, pero yo dije, ¿por qué no la encontrábamos? Y me dijo don Félix, guardó un minuto de silencio, segundos, y me dice: mira, Manuel, lo que te quiero decir probablemente no me lo creas. Digo, a ver, dígame, don Félix, ¿qué es lo que me quiere decir? Pues en primera, Manuel, para que tú puedas sacar estas cabezas olmecas y llevártelas al Museo de Antropología, tienes que tener un permiso. Digo, don Félix, por favor, si tengo permisos del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, del mismo gobierno del estado, del Museo de Antropología a través del maestro Fernando Winfield. ¿Qué permisos? Dígame cuál. No, me dice, esos permisos son buenos legalmente para que puedas sacar estas piezas, si no vas a terminar en la cárcel. Quiero hacer la acotación de que don Félix ya había trabajado con Michel Decoe, con muchos arqueólogos que habían pisado ese centro ceremonial. Era un hombre muy experimentado. Pues el permiso que tienes que tener es espiritual. Le digo, ¿espiritual? Sí, porque aquí ustedes los arqueólogos le llaman zonas arqueológicas, pero nosotros les llamamos centros ceremoniales. Soy el custodio, el guardián espiritual de este lugar. Hay más, hay otros guardianes, pero en este momento, trabajando contigo, yo represento ese guardián y es obligación decírtelo. Bueno, ese permiso espiritual, pero pues ¿a quién? Lo más lógico, ¿a quién voy a pedirle permiso? ¿Y a quién le tenía yo que pedir permiso? Pues a estos personajes que eran los guardianes o los custodios de ese lugar. Dentro de la región tenemos una tradición y que todo el mundo los conoce, que son los chaneques. Los chaneques, bueno, yo ya había oído por la antropología que son los elementales de la tierra y del agua, o los tlaloques también los conocen en otra parte. Bueno, el permiso consiste en ofrecerles a través de una ofrenda comida, licor y tabaco. Bueno, ahora pues tienes que hacer una ofrenda, un rezo. Pues yo en realidad, en ese tiempo, el desconocimiento de la tradición, pues yo no conocía nada. Son 30 años atrás y digo yo, bueno, en esa cañadita que ves a un lado, porque sí había una cañadita de un riachuelo, que como un nacimiento decía, ahí vas a tener que hacer tu ofrenda, pero tú solo, eso ya es tu trabajo. En ese tiempo pues me incliné, le deposité el tabaco, la comida y el licor, y cabe duda que 20 después de haber hecho esa ofrenda, mágicamente pues aparece el rostro de la cabeza colosal número 8. Eran las 5 o 6 de la tarde, me acuerdo. Todos quedamos estupefactos, anonadados de ver sendo rostro. Era algo inexplicable, mágico, que yo me quedé sin palabras, mis botas llenas de lodo. Fue una experiencia que poco ser humano, cuando entrega su corazón, su vida,
su pasión, no, ya no puedo, encuentras esa experiencia, ese retrato de 3000 años antes de Cristo. Yo estaba ahí con él. Yo en ese momento yo no sabía qué iba a representar en mi vida, qué me iba a traer, qué era eso. Yo no lo sabía, yo sabía que la habíamos encontrado y era regocijo, pero yo no tuve palabras. Fue algo trascendental, que ahí fue el inicio de este acontecimiento y experiencia tras experiencia que cambiaron mi modo de pensar. Pero eso no terminó ahí la historia, era apenas el inicio de la vida, de los acontecimientos trágicos. ¿Quién iba a pensar que yo iba a vivir las experiencias de mi colega Lord Carnarvon, el inglés arqueólogo Lord Carnarvon, el descubridor de la tumba de Tutankamón en Egipto? ¿Quién iba a pensar que yo iba a tener los mismos efectos de pulmonía y de una enfermedad que nada más me iba yo disminuyendo? Falta de apetito, alucinaciones, temblores de 40 a 42 grados que temblaba yo de escalofrío, y después venían alucinaciones. Así fue el proceso hasta que un día casi ya no la vi. Yo vi el inframundo, vi todo ese túnel, el perro que me acompañaba, vi a muchos difuntos de mi familia, y yo dije, pues ya va a desencarnar. Pero el milagro de amor, el milagro que pasó, por la cual estoy yo aquí, sano y salvo, fue gracias a mi Santa Madre, en paz descanse, Amalia Fierro, que era enfermera partera, y ella tenía un don que era vidente y podía ver a la muerte. Después me platicó mi mamá que ella vio una burbujita en el tragaluz que veía el rostro de la muerte, y dijo, si te lo vas a llevar por el amor de Dios, aquí estoy yo. Él todavía está joven y tiene cosas que vivir, pero a mí llévame. O sea, si yo intercedo por mi hijo, dale esa oportunidad. Si cometió errores, si hizo una profanación, que no hizo las cosas correctas, pues que perdónalo, pero yo entro como su intercesora. Ese milagro de amor, es fácil decirlo, pero estaba yo luchando con la vida y la muerte, con mi iniciación de morir para renacer. Fue algo muy profundo. Yo me fui recuperando hasta que regresé. Pero después de todo lo que viví en ese proceso, que yo ya casi estaba más muerto que vivo, recobro una conciencia, recuerdo a lo que vine, cuál era mi misión. Hubo un recordatorio ancestral, por qué saqué las cabezas olmecas, muchos enigmas de mi vida, de mi propio objetivo de vida. Me recuperé. Después vino una gran desilusión por tortuguismos burocráticos, por cosas que no vienen ahorita al caso. No me hicieron justicia con mi plaza. Yo tuve que abandonar el museo, después de haber dejado 3 cabezas olmecas, que había dejado mi vida, que había dejado todo. Yo tenía que haber dejado la institución. Por eso es que yo estuve en silencio, porque me traía dolor, me traía frustración. Salí del museo con mi cheque cancelado, ya era otra administración, otro gobierno, con Gutiérrez Barrios, con el maestro Melgarejo Vivanco, que ya era el nuevo director. Pero yo era institucional, yo no era gente de un agente o algo, yo era institucional. No me dieron la oportunidad de trabajar. Salí del museo y al poco tiempo caí enfermo. Caí enfermo en una depresión, porque yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Pues si he estudiado, regresar a México. Yo soy víctima del terremoto del 85. Vivíamos ahí en Tlatelolco. También viví acontecimientos como el 2 de octubre, que
la matazón, vivía yo a 2 edificios del Chihuahua, y los acontecimientos del terremoto nos hizo venir en el 85 a Jalapa. Entonces, ¿qué iba yo a regresar? A mi mamá le asustaron que ese edificio se iba a caer, y en una palabra me quedé en Jalapa. Pues sufrí mi viviacrucis, y ahí fue donde yo comencé a aprender, estar fuera de la institución, estar fuera de un cheque, de estar en un beneficio para poder realizar mi propia vida. Comencé a caminar a varios institutos de hipnosis, de meditación, comencé la comida vegetariana, porque ahí es donde me estaba llevando la vida. Más tarde, en el año de 1992, me llega un guía espiritual que se llama, en paz descanse, Acacio Acatecaloltehuatl, como danzante del sol, a mi casa a través de un artesano, el diamante, que le llaman Max, que me invitan a la danza del sol. En la danza de aquí de la calle de Jiménez 22 nace la danza del sol, de lo que ahora todavía está vigente. Yo fui danzante del sol por más de 22 años, 22, 23 años, a raíz del 92. 93 fue mi primer año de la danza del sol, y es como yo me convierto en un hombre de tradición a través de 24 años como danzante del sol.